alzo mi voz y alabo. En su santuario, en la hermosura de su templo, con sus proezas alabadle a él. Alabadle la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio de arpa, alabadle a él. Alabadle tengo razón o no para cantar al Señor. Antes vacío y con tanta sed, pero Él vino y me sació. Él dijo que si puedes creer, verás correr en tu ser esa agua viva. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Oh, oh, oh. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Oh, oh, oh. No importa si tú no sabes cantar, ni media nota afinar. Lo importante es tu corazón. Si eres un adorador, usa tus manos, usa tu voz, que lo que Dios prometió es agua viva. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Oh, oh, oh. Aunque se acabe esta canción, la seguiré sintiendo. Oh, oh, oh. Hay agua viva del cielo, es lo que aquí está cayendo. Oh, oh, oh. Agua viva. Aunque se acabe. Dios te bendiga, buenos días. Te damos la más cordial bienvenida a nuestra clase de escuela dominical del Templo El Sembrador. ¿Qué te parece si para comenzar con esta clase hacemos una oración a Dios? Amén. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por primeramente, Padre, porque tú eres el dador de la vida, porque es por tu amor, es por tu misericordia, mi Señor, que estamos aquí, Padre Santo. Te damos la honra, la gloria y la alabanza por siempre, Señor. Ahora, Padre, vamos a iniciar con nuestra clase de esta semana y la dedicamos a ti, Señor. Te pido por cada uno de los maestros, por cada una de las personas que van a estar escuchando esta transmisión, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Padre Santo. Gracias te doy por cada una de estas personas que va a estar viendo y va a estar escuchando tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, ¿qué te parece
si comenzamos. Así que prepárate con tu pluma, con tu cuaderno, con tu Biblia y vamos a poner mucha atención. Dios te bendiga, nos vemos al ratito. Servidores del Señor, alabad el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso, se alaba su nombre. Como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y van a amar a ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Te bendiga, este es un nuevo día que podemos celebrar juntos dándole gracias a Dios por podernos comunicar a través de este medio. El día de hoy vamos a abordar una clase que es muy importante y esta clase es un tema que se vuelve vital para las generaciones del día de hoy, para la cristiandad en el día de hoy. Y este tema que vamos a estar hablando es sobre la advertencia apostólica sobre los últimos tiempos. Y quisiera comentarte que cuando hablamos que es una advertencia apostólica, nada tiene esto que ver con el tema del movimiento apostólico y profético. No tiene nada que ver con esto. Sé que en las redes sociales hay muchas personas que se han dado a conocer, se han proclamado apóstoles y profetas de estos tiempos, pero no vamos a hablar de eso, aunque sí es parte de la razón de esta clase.
Cuando hablamos de la advertencia apostólica, nos estamos refiriendo al aviso, a la prevención, a la advertencia que está haciendo cada uno de los apóstoles en las cartas del Nuevo Testamento para que tengamos cuidado, porque en estos últimos tiempos iban a salir tantas ideas raras, diferentes doctrinas que van a tratar inclusive de engañar, de convencer y sacar aún a los escogidos del camino de Dios. Ese va a ser el propósito. Y entonces se vuelve un tema de mucha importancia que podamos hablar sobre cada una de estas situaciones, aunque el día de hoy solamente nos vamos a enfocar a que es necesario para los creyentes del Señor Jesús, es necesario que estemos apercibidos. Mira, el Señor Jesús dejó en su palabra, dejó en los evangelios, una explicación clara de lo que era ser un hijo de Dios. Cada uno de los discípulos, cada uno de los después apóstoles escucharon de primera fuente, de la boca de Jesús, escucharon las enseñanzas de sus manos, recibieron sus acciones, y entonces lo que los apóstoles nos dejan escrito en sus cartas que están en el Nuevo Testamento es una explicación un poco más detallada, un poco más extensa de lo que el Señor nos vino a revelar en su plenitud. Porque todo el Antiguo Testamento es para revelarnos el advenimiento del Mesías, esto es de Jesús de Nazaret. Y hoy en día han salido tantas ideas, desde personas que dicen que Jesús no es Dios, hasta personas que dicen que no es correcto llamarle Jesús, no es correcto llamarle Cristo, sino que debe utilizarse el nombre hebreo, el nombre original que ellos dicen que debe de tener. No vamos a entrar en este tema porque hay otras clases donde hemos hablado de esto, pero yo solamente quiero comentarte que estos son algunos de los ejemplos de muchas enseñanzas que te distraen del objetivo, te distraen del meollo del asunto. Dice que la Biblia, que si creyese en tu corazón, que si creyeres, así como solamente hay un Dios, hay un solo mediador, que es Jesucristo, que es aquel que vino a morir, a nacer y ministrar y morir en una cruz, aquel que resucitó al tercer día, aquel que está ahora sentado a la diestra de Dios el Padre. En ese personaje es en el que creemos y que creemos que es Dios. Y ese personaje es el que pagó el precio de mi salvación, de tu salvación, de la oportunidad de salvación para toda la humanidad. Ese es el evangelio que creemos, ese es el evangelio que debemos de predicar. Pero hay muchas personas que han querido sazonar con sus propias ideas, con sus propios gustos, lo que debería ser el evangelio de Cristo. A veces tratando de dar la idea de que su interpretación es una nueva revelación, que su interpretación es el descubrimiento de la verdad, cuando sus interpretaciones quedan como sacadas, aisladas, totalmente en conflicto con el resto de las escrituras. Y entonces de eso es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. La iglesia primitiva, aún desde su primer siglo, es más, no habían pasado 30 años de que Jesús subió al cielo, que ya estaban los primeros distractores, engañadores, equivocados. Posiblemente algunos eran sinceros, pero el ser sincero no da el rango de correcto. El ser sincero no te da a ti la certeza de ser válido. El ser sincero simplemente te va a dar la oportunidad de que cuando escuchas la sana doctrina, la tomes en tu corazón y la abraces. Esa doctrina que está fundamentada en la palabra de Dios, en su contexto. Vamos a estar hablando entonces de ese tema el día de hoy, sobre esa advertencia que nos dieron los primeros discípulos del Señor, sus apóstoles, tener esa advertencia de tener cuidado de estos últimos días, que no nos dejemos engañar, porque vendrán muchos diciendo que son el Cristo, y el mismo Señor Jesús dijo: no les creas. Seamos entonces sobrios,
seamos nosotros humildes, seamos diligentes en buscar en la palabra de Dios la verdad. Dejo entonces esta sección a nuestros compañeros los maestros para que ellos nos compartan la palabra de Dios. Dios te bendiga. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, el Rey de los santos, el Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, ni glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a entrar al desarrollo de la clase. Vamos a entrar al primer punto, que es el apóstol Pablo y la sana doctrina. Ahí, hermanos, en Mateo 7:15, el Señor también, ¿verdad?, advirtiéndonos acerca de los engañadores. Dice la palabra del Señor en Mateo 7:15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. El Señor también advirtiéndonos a nosotros, y también, hermanos, el Señor advirtiendo que también iban a venir en los últimos días engañadores junto con la maldad, y dice que la maldad se iba a multiplicar y el amor de muchos se iba a enfriar, y muchos seríamos engañados. Para el apóstol Pablo, el concepto de sana doctrina es aquel que comprende las enseñanzas del Señor Jesús, que por medio de los apóstoles fueron enseñadas a la iglesia. ¿Por qué se le llama sana doctrina? Porque resulta saludable y benéfica. Es la higiene del alma frente a las doctrinas erróneas y las prácticas viciosas que perjudican a las personas y le arruinan la vida espiritual. No se puede ni se debe no se puede ni se debe añadir ni quitar palabra alguna a la palabra del Señor. Su integridad debe ser conservada intacta, pues representa la voluntad y el pensamiento de Dios.
Ahí, hermanos, en 1 de Timoteo 4:6 dice la palabra del Señor: si estos enseñan a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que han seguido. Ahí también en Tito capítulo 1 verso 9 dice también la palabra del Señor: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Tenemos que, hermanos, pues seguir, ¿verdad?, escudriñando la palabra del Señor. Amén. Enseñando conforme viene aquí la palabra. El primer punto, hermanos, es enseñar con integridad la palabra de Dios. Dice que los falsos maestros no se ciñen ni respetan la sana doctrina, porque esta palabra de Dios, hermanos, les confronta y les demanda honestidad y piedad. Un falso maestro tergiversa la palabra de Dios y la usa para su propio beneficio, y de paso pues arrastra a otros a la perdición. Un buen siervo y fiel comienza por respetar el contenido de la revelación de la palabra de Dios. Predica con fidelidad el mensaje divino, permitiendo en primer lugar que toque su corazón y su conciencia, y de esa forma buscar la aprobación del Señor a la predicación de la palabra con limpieza y verdad. Vamos a entrar, hermanos, al segundo punto, que es advertir el peligro. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si Pablo no nos hubiera advertido con una voz profética de los peligros que vendrían? Evidentemente no sería un buen ministro de Jesucristo. Cada siervo de Dios debe hacer honor a su llamado, siendo una voz clara que advierte del peligro y del error. No somos llamados, hermanos, a callar y predicar y presenciar los estragos que causan una doctrina y enseñanza impura. Debemos levantar, hermanos, la voz con un mensaje certero y claro y fuerte. Debemos, hermanos, advertir, amén, a nuestros hermanos, aquellos que se han quizás desviado, ¿verdad?, y escuchando falsas doctrinas. Debemos advertir, hermanos, debemos de levantar la voz y hacerles un llamado conforme a la palabra del Señor Jesús. Muchas falsas doctrinas quieren la aprobación de la iglesia y sus pastores para legitimitarse, y de esa forma terminar minando y socavando la autoridad de la iglesia. Amén. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Tercer punto: distinguir entre lo falso y lo verdadero. Una eficaz arma que usa el enemigo es precisamente el engaño. Esto sucede cuando nosotros, como creyentes, aceptamos cualquier predicación sin reflexionar o analizar la predicación que se está predicando dentro de nuestras iglesias. Debemos de poner atención, hermanos, qué es lo que se nos está predicando. Como creyentes tenemos la responsabilidad de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, a fin de desarrollar la capacidad de discernimiento y de buen juicio. Esto nos ayudará a detectar el peligro de un cubierto por una fachada, ¿verdad?, o aparentemente buena predicación. Y debemos, hermanos, de tener cuidado. Debemos de estar atentos, hermanos, a lo que se nos predica, o qué estamos escuchando, qué predicación estamos escuchando. Entonces debemos estar atentos, hermanos, seguir escudriñando la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור
הללויה, הללויה. בזמן תפילה להוכחה, אישה טבלה על גג מולך, יפה וירחית עד זעזוע, והיא שברה את כתרך, והיא גזרה את שערך, ושם קשור זימרת הללויה, 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 הללויה. אולי נסעתי שם Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana damos gracias a Dios porque nos permite un domingo más estar aquí con ustedes. Esperemos que sea de edificación esta clase y así aprendamos usted y yo juntos. Hoy en esta mañana, hermanos, estamos hablando acerca de la advertencia apostólica sobre los últimos tiempos. Amén. Vamos a entrar al segundo punto que lleva por título Advertencias del apóstol Pedro sobre los falsos obreros. ¿Ven? La advertencia del apóstol nos advierte que estos engañadores se disfrazan de apariencias inofensivas y ofrecen frutos apetecibles. Allí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice a la letra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Afortunadamente, siempre han existido entre el pueblo de Dios los falsos profetas y estos falsos maestros corruptos, y han tratado de engañar a todo el creyente débil, a todo el creyente lo han extorsionado, y estos mensajes de destrucción no se cansan ni dan tregua alguna en su labor de engañar a los elegidos y desviarlos al buen camino. Y ellos usan argumentos que convencen y ofrecen frutos apetecibles, que al momento de darlos, de estarlos escuchando, de estarlos oyendo, pues son buenos y penetran la mente, y uno se vuelve sensible a la palabra que ellos traen, y para el corazón pues es apetecible. Pero esto pasa cuando usted y yo no estamos arraigados en la fe que es Cristo Jesús. Estos mensajes vienen y nos hacen sentir bien, pero en la realidad son manzanas envenenadas o son mensajes envenenados, y muchos las toman y los comen y los reciben.
Dice, ofrecen un evangelio de conveniencia, predican una gracia barata y viven a expensas del engaño y del fraude. Y aquí hay una pregunta, hermanos. ¿Cuántas historias hemos oído de cómo estos falsos maestros dividen iglesias y lastiman familias? ¿Conocen ustedes alguna? Los falsos maestros son una amenaza para la salud de la iglesia. El apóstol Pedro, hermanos, advierte que con tal de lograr su propósito egoísta y su avaricia, se defienden con justicia y astucia y utilizan vana sabiduría. El apóstol afirma que se aprovechan de los creyentes usando palabras fingidas, palabras inventadas, fabricadas. Los engañadores saben estructurar bien sus discursos usando palabras halagadoras a fin de despertar la fascinación en los incautos o los creyentes. Ellos tratan, hermanos, de que con sus palabras fingidas y sacadas, por decirlo así, de una manera sacadas de la manga, convencen a la gente y aparentan tener interés y amor por los oyentes. Pero la realidad es que el egocentrismo y la avaricia son su motivación. Si estos hombres sin escrúpulos son admitidos en una iglesia saludable, pronto aparecerán los síntomas del contagio y la enfermedad. Tengamos cuidado, hermanos, porque hoy en día estos falsos maestros están dentro de nuestras iglesias. Y al momento ellos de sembrar esa semilla de maldad, esa semilla de envidia, esa semilla de división, pronto va a germinar. Y cuando germine y dé el fruto, se va a ver, hermanos, que va a haber mucha apatía, va a haber muchos celos entre uno contra el otro, muchas contiendas. ¿Pero por qué? Porque estos hombres sin escrúpulos han entrado a las iglesias y han tratado de dividir y están tratando de deshacer la obra del Señor. Los falsos maestros tienen su estrategia de esparcir su virus maligno, presentando sus herejías como doctrinas innovadoras, con nuevas revelaciones que deslumbran e impactan. Estas doctrinas innovadoras es la gente que hoy en día dice es algo nuevo para la gente nueva, para la nueva generación. Grandes eventos que sobresalgan, grandes eventos que impacten al ojo humano y que digan, wow, estuvo fenomenal. Luces, cámaras, todo eso es lo que el falso maestro quiere. ¿Para qué? Para ser visto y estar alimentando su egocentrismo. Amén. Pero Dios, que es justo, no les permitirá ir más allá de los límites dispuestos. Y al llegar ahí encontrarán destrucción repentina. Los juicios de Dios, hermanos, que ejecutó contra los malvados a lo largo de la historia, a lo largo de la Escritura, son el ejemplo vivo de que el Señor no deja el engaño, la justicia ni la maldad sin castigo. Los falsos maestros son artífices de la esclavitud. Así son los falsos maestros, prometen mucho, pero al final no ofrecen nada. No ofrecen nada digno de valor, no buscan edificar, sino atrapar. Les prometen libertad y terminan esclavos. Les prometen paraíso que terminan en infierno. En el versículo 17 del capítulo 2, el apóstol Pedro dice que son como fuentes sin agua y nubes y nubes vacías.
Los portadores de maldad están perfectamente conscientes de que están equivocados y no aceptan exhortos, no aceptan correcciones y no conocen la sensibilidad ni la paz del Espíritu Santo. El llamado de Pablo fue a los jóvenes pastores a perseverar en la sana doctrina. Y el consejo ahora del apóstol Pedro está preocupado por los falsos maestros. Está preocupado por los falsos que se introducen a las iglesias causando estragos y conflictos que destruyen la obra de Dios. Hoy más que nunca, hermanos, usted y yo tenemos que estar preparados. Tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para poder detectar, hermanos, esos falsos maestros que con su astucia quieren introducirse a la iglesia. Y usted y yo, hermano, tenemos que ponernos en la brecha, tenemos que poner un vallado. ¿Para qué? Para poder detectarlos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Escudriñando día con día las Escrituras, buscando el rostro del Señor y sobre todo buscar la guianza del Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. El Señor les bendiga. אולי נסעתי שם לשווא, אני לא ממש זוכר עכשיו. האם זה משנה לך? מדוע בכל מילה ושם יש אור? לא חשוב אם המזמור הוא שבר או שלמות של הללויה. השליחים שלי חזרו, ליבי שתק, ידיי דיברו, דבריי היו אמת, לא תעתוע. וגם אם השתבש הכל מול אלוהי השיר בול, ועל שפתיי רק שיר הללויה. Que no está bien, puedes reunirte para juntos compartir, pues a la gracia lo conformas tú, lo conformas tú. Las expresiones que decimos hoy no concuerdan con lo que realmente es. Debemos de pensar un poco más, lo que lindo se escucha lo aplicamos mal. A la iglesia vamos a ir, la terminología que no está bien, puedes reunirte para juntos compartir, pues a la gracia lo conformas tú, lo conformas tú. La iglesia es más que una construcción, es el cuerpo de creyentes que el Señor redimió. Jesús atento siempre asistió y con la iglesia siempre convivió. A la iglesia vamos a ir, la terminología que no está bien, puedes reunirte para juntos compartir, pues a la gracia lo conformas tú, lo conformas tú, lo conformas tú. Seguiremos aplicando expresiones mal, o dejemos que la Biblia se aplique ya, que lo que hablemos sea solo verdad, pues a la iglesia irás o no, a la iglesia irás o no.
días, hermanos, Dios te bendiga. Pues hemos llegado a nuestro punto número 3, que es llamados a permanecer en Cristo. Vamos a ver ahí el llamado paulino. No fueron pocas las advertencias que hizo Pablo a los jóvenes ministros para permanecer fieles al llamamiento de Dios. Esto lo vemos ahí en la epístola de 2 de Timoteo, hermanos. En el capítulo 1, Pablo confirma a Timoteo su continuo amor y sus oraciones y lo exhorta a mantenerse fiel, hermanos. Lo exhorta a mantenerse fiel al Evangelio sin transigir, a defender con diligencia la verdad y a seguir su ejemplo. En el capítulo 2, hermanos, Pablo también encarga a su hijo espiritual a conservar la fe, transmitiendo sus verdades a hombres de confianza que le enseñarán a otros. Vamos a ver ahí en 2 de Timoteo 2.3 qué nos dice, mis hermanos. 2 de Timoteo 2.3, vamos a entrar en la palabra de Dios. Dice ahí su palabra: tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Bueno, hermanos, ahí vemos que Pablo exhorta al joven pastor a que soporte el sufrimiento como un buen soldado. A todos los que permanecemos fieles a Cristo y al Evangelio, nos tocará soportar los sufrimientos, y como soldados tendremos que estar dispuestos a pasar dificultades y sufrimientos y a librar la batalla espiritual con entera consagración a nuestro Señor. Muchos son los obstáculos a los que nos enfrentaremos para llegar a la meta, pero en todos ellos, hermanos, Dios dará su fortaleza para salir adelante con la frente en alto y sin nada de qué avergonzarnos. Dios siempre va a estar ahí con nosotros. Dios siempre va a ser fiel y va a estar ahí con nosotros respaldándonos en todo, ¿sí? Y salir adelante con la frente en alto sin nada de qué avergonzarnos. Porque a pesar de que pudiéramos ser nosotros infieles, Él es fiel para con nosotros. Aunque nosotros le fallemos al Señor, Él es fiel para con nosotros, hermanos. Vamos a ver ahí el exhorto del apóstol Pedro. Luego de hacer un repaso por la historia y ver cómo en todos los tiempos los falsos maestros han causado, hermanos, mucho daño a la iglesia, Pedro percibe que así como la iglesia del primer siglo enfrentó problemas causados por hombres vestidos de ovejas, pero que en el fondo son lobos rapaces. Es por esta razón, hermanos, que Pedro escribió para exhortar a los creyentes a que con diligencia buscaran la piedad y el verdadero conocimiento de Cristo, y exponer y repudiar la actividad insidiosa de los falsos maestros. Vamos a entrar ahí en la palabra de Dios, ahí en 2 de Pedro 3, 17, 18. 2 de Pedro 3, 17, 18. Dice ahí su palabra. Dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hermanos, ahí vemos, ¿verdad?, que Pedro nos exhorta a los verdaderos creyentes a estar alertas para no ser arrastrados por el error de los inicuos. Y también nos exhorta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En vista de todo esto, hermano,
Todos nosotros debemos vivir en santidad y piedad en esta época actual. Todos nosotros debemos de vivir en santidad en esta vida actual. Y sobre todo, hermanos, permanecer fieles en Cristo. Eso es algo que no debemos de dejar. Ser fieles siempre a nuestro Señor. Porque así como Él es fiel con nosotros, nosotros tenemos que ser fiel con Él. A lo mejor somos infieles algunas veces, pero hay que tratar no ser infiel a nuestro Señor. Porque Él, a pesar de todo, Él está siempre con nosotros. A pesar de que le fallemos en cualquier cosa, Él es fiel para con nosotros. No hay cosa que hagamos que Él no esté por delante de nosotros. Siempre cuidándonos, siempre alertándonos en que no vayamos a tropezar. Dios te bendiga, hermano. וגם אם דבר האל צדק, האהבה עזרה לי רק לשלוף לפני כל עת דוחן פרוע. לא שיר תלונה אני לך שר, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור בקרב של הללויה. Parte del compromiso de ser un creyente, de ser un siervo de Dios, es la necesidad, la urgencia, el compromiso de mantenernos en la sana doctrina, en no desviarnos del buen camino de la fe, en no desviarnos de esa sana doctrina. Tenemos que ser vigilantes, debemos estar atentos a que los vientos de doctrina que se ponen de moda no nos muevan, no nos desarraiguen. A veces nos va a poder pasar como a las palmeras. Si tú has visto cuando hay una tormenta, en el caso de las palmeras parece que se inclinan y algunos llegan casi a tocar el piso, pero pasada la tormenta regresan a su lugar. Están bien enraizadas, sus raíces están bien agarradas. Tenemos que estar enraizados en la roca que es Cristo. Tenemos que mantenernos siempre en una actitud humilde, pero una actitud sabia, una actitud humilde, no de contienda, no de pelea. No debemos buscar pelear con nadie, pero sí debemos procurar estar siempre vigilantes, porque hay muchos tipos de engañadores en este mundo. Y obviamente Satanás es el padre de la mentira. Algunos dirán: hey, mira, acá está el Cristo, ten cuidado. Mira, acá tenemos ahora a un nuevo profeta, apóstol, ministro. Inclusive han salido por el mundo diciendo: yo soy el Cristo. Algo terrible.
Hay inclusive un personaje femenino que se ha autoproclamado como Jesucristo reencarnada en mujer. Cuando las personas no conocen lo fundamental de la doctrina, esos vientos, esos ataques, los desarraigan y los llevan volando para enraizarse en nuestros territorios, en otros terrenos fangosos, peligrosos, pantanosos. Y es difícil salir de ahí. Por eso es importante que entendamos que como creyentes tenemos un compromiso. A veces le dejamos la total responsabilidad al pastor, al maestro, al diácono, al evangelista, al predicador, en la televisión, en las redes sociales. Ahorita, en la situación que estamos viviendo, espero que la mayoría de los programas que tú veas sean de edificación. Hay tantos programas, hay tantos productos que ver en las redes sociales, que espero que primordialmente estés tú alimentando tu espíritu, alimentando tu mente, alimentando tu corazón con la palabra de Dios. Los tiempos son peligrosos, los tiempos son cortos. Hay personas que están inquietando a la iglesia porque tiene que estar reunida físicamente, y vamos y metámonos físicamente a estar reunidos. Esta no es la primera pandemia. Este no es la primera crisis a este nivel. Ahora nos damos cuenta porque tenemos las redes sociales y tenemos comunicación casi inmediata con todo el mundo. Por eso es que ahora llegan tantas versiones diferentes. Dijo Jesús: separados de mí nada podéis hacer. ¿Es verdad que debemos mantener la unidad como iglesia? Debemos mantener la unidad, y espero que a través de esta comunicación estemos fomentando y enraizando más esa unidad. Estamos proclamando la sana doctrina a través de este medio, y los que lo vean en tiempo real, ahora que esté saliendo, va a ser una gran bendición. Pero hemos visto que hay personas que están entrando y reproduciendo los videos. Habrá personas que reproducen un video y lo interrumpen. Pero es lo mismo que si tuvieran una Biblia en su casa y no la leen. Porque la palabra de Dios ahí está. La Biblia ahí está. Las predicaciones ahí están. Este es tiempo para el que esté limpio, que se limpie más. Obviamente el que está sucio se va a ensuciar más. El Espíritu Santo está llamando a su iglesia para que se meta más con él. Dime tú cómo tienes un retiro espiritual mejor. ¿De quién depende tu retiro espiritual o tu consagración espiritual? ¿De quién depende? ¿De tu comunión con el Espíritu Santo? Fomentémosla entonces. Busquémosla para que la lectura de la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo nos mantengan en la verdad. Estos tiempos son difíciles y han salido tantas cosas por el mundo. Debemos mantenernos en la palabra de Dios. Su palabra es la verdad. Jesús dijo: mi palabra que les he dado los ha limpiado. Esa es la palabra que necesitamos. Es la que nos lleva a toda verdad. Sus palabras, sus dichos guardo en mi corazón para no pecar contra Dios. ¿Qué le permitió a Josué estar siempre listo para la guerra, dirigido por Dios, sino su comunión con el Espíritu Santo? ¿Qué le permitió a José mantenerse en integridad y en santidad, estando solo en una cárcel y en un país pagano y lejano? Seguramente que el Espíritu Santo es el que necesitamos. Tengamos cuidado de todos esos vientos de doctrina. Quien necesitamos es el Espíritu Santo. Dios te bendiga. Salvado por la fe, lavado en la sangre, con rostro radiante y sin temor.
son ligeras. Sé que palmas de victoria y coronas, palmas y coronas echaré a sus pies. No bien caliente horno, sin duda ni temor, y junto en las llamas estaba el Salvador. Cuando el fuego fue aumentado aún 7 veces más, dijo: este yugo es fácil, las cargas son ligeras. Cuando en diversas pruebas, prisiones y dolor, decía regocijado: es por mi Redentor. Sentía grande gozo, pues Dios lo escogió para llevar su carga y su ligera ayuda. Palmas y coronas echaré a ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Ese es Jesús. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Oh, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos en esta noche por lo que tú has hecho por nosotros. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos, gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí.
bendición, así como lo fue para mí. Pero no me quiero ir sin antes invitarte para que sigas nuestras transmisiones a través de Facebook, de nuestra página Iglesia El Sembrador. Así que toma nota, lunes y jueves son cápsulas juveniles. Tenemos un grupo de jóvenes, Dios los ha estado usando mucho a ellos y ellos van a estar compartiendo estas cápsulas con nosotros. Recuerda, lunes y jueves. El día martes tenemos nuestra clase con los niños, nuestro servicio infantil. Así que no te lo puedes perder. Miércoles tenemos nuestro servicio general, también a las 7 de la tarde. Y bueno, el domingo, como ya bien lo sabes, escuela dominical a las 10 de la mañana y nuestro servicio dominical a la 1 de la tarde. Así que no te lo pierdas. ¿Qué les parece si hacemos una oración para terminar nuestra transmisión? Amén. Cierren sus ojos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque tú estuviste con nosotros, porque tú das sabiduría, das conocimiento a cada maestro, Padre. Gracias te doy, Señor, también por las personas que estuvieron aquí durante la transmisión. Te ruego, Señor, que tu bendición esté en cada una de estas personas, Señor. Que tú los cuides y los protejas de todo peligro, Señor. De toda acechanza del enemigo, Señor. De toda enfermedad. Cúbrenos, Padre Santo. Y permite que el próximo domingo podamos seguir reunidos, Padre Santo, a esta misma hora, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, así que recuerden, nos vemos el próximo domingo, si no, allá con el Señor. Dios te bendiga. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios. Levanta tu voz. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es, digno. Los redimidos del Señor cantamos. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en mí. Gloria al Cordero de Dios, gloria al que es digno, al que venció con la muerte. Aleluya. No hay nadie como Él, es poderoso.
Satanás. Cristo es el Rey, no hay nadie como Él.